Multiahorro y ganate un 0 kilómetro. Completamos la mesa, comenzamos el segundo bloque, les damos la bienvenida a los invitados que nos acompañan en instantes, pero antes no quiero omitir recordarles de dedicar servicio de acompañantes, recordarles que tienen un plan individual y con el primer mes gratis y con un 50% de descuento hasta el mes de julio del 2017. Llámelos al 2900-1757, 2900-1757 y recuerden que dedicar es tu acompañante ideal. Presentamos a la doctora Elena Vázquez, bienvenida. Muchas gracias. Es abogada, trabaja en temas vinculados a personas de la tercera edad. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y presentamos al doctor Álvaro Díaz Berenguer, doctor en medicina, profesor agregado de clínica médica y hombre de la literatura. No tiene ninguna gracia lo suyo. Vino en el ADN. Usted puede ser que haya puesto algún toque, ¿no? Pero su padre y su madre forman parte de lo mejor de nuestra literatura y de nuestra poesía. Bueno, muchas gracias. Así que usted, capaz que por eso se convirtió en médico, porque dijo poeta ya no. Vos sabés que me gustaba saber qué había dentro del ser humano, por eso me convertí en médico. Eso es más o menos lo mismo. Que es más o menos parecido. Más o menos lo mismo que el gran José Pedro y que la gran Amanda. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto. Ahora estamos, vamos de la medicina casi a la metafísica por este tema o a la filosofía, ¿no? Es decir, el ser humano puesto en el límite de su vida y tomando decisiones sobre cómo quiere, cuando puede hacerlo, como decía María Inés, cómo quiere que transcurran esos últimos días o esas últimas horas o esos últimos meses, dependiendo del caso, ¿no? Me refiero a la voluntad anticipada. Hay otro concepto que no es igual y que conviene aclarar, que es el consentimiento informado y al mismo tiempo una situación dramática en la cual interviene la persona, que es en definitiva, y mientras sea autoválida, ¿no? O sea consciente de su destino, la familia, que también a veces tiene deseos contrapuestos a lo del enfermo, el médico, que también tiene sus legítimos intereses y preocupaciones. ¿Todo esto está debidamente amalgamado, doctor? ¿O todavía la sociedad uruguaya tiene que avanzar en... Con respecto a la ley, yo voy a Sí. dejar a la doctora, que es mucho más, sabe mucho más de eso que yo. Yo lo que le voy a decir que para mí la ley es el primer paso en un intento en el respeto de la voluntad de los seres humanos con respecto a su vida y a su muerte. Yo creo que es un gran paso y vale la pena saludarla la ley porque es por lo menos un intento de que esto esté, todavía no está, pero en el público, en la gente, en nosotros. Si uno le pregunta por la calle a las personas qué es la voluntad anticipada, capaz que oyeron algo, pero no tienen ni idea de lo que significa. Lo que significa es que cuando uno esté enfrentado a una situación de una enfermedad para la cual no hay cura, es una enfermedad terminal, en ese momento uno puede decidir qué hacer, si proseguir o no con determinados tratamientos, sobre todo aquellos que son invasivos, intubaciones, internaciones en CTI, cirugías. Está destinado a evitar lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Que El afán del no le médico, van a curar la enfermedad, No le van a eventualmente van a hacer que esa persona viva algún tiempo más. de repente, algún tiempo más. Y en condiciones de O no. sufrimiento, o no viva, o no, claro. Y en condiciones en una terapéutica que le pueda mitigar algunos dolores y causar otros inconvenientes también. ¿Eso está debidamente legislado, doctora? Sí, la ley de la que estamos hablando, la Sí. 18.473, plantea 3 situaciones y consagra justamente el derecho a la autodeterminación, que es parte de los derechos humanos. La primera hipótesis es que una persona frente a una enfermedad se puede negar a recibir tratamiento actual. O sea, una persona que está cursando una enfermedad puede decir no quiero tratarme. Eso por un lado. Y ahí vendría el consentimiento informado, doctor. Ahora lo Ahí hablamos. está. Sí, Y porque ahí intervienen otros ahí está, factores que tienen que ver después, con el la segunda médico. hipótesis es la que estábamos hablando, que una persona
puede decidir y dejar por escrito su voluntad de que si en el futuro sufra una enfermedad terminal, puede decidir interrumpir el tratamiento, aun cuando esté inconsciente y no esté consciente para manifestar su voluntad. Ya la dejó en la historia clínica establecido, además hay una formalidad, tiene que nombrar un representante, claro, firmado por 2 testigos, pero esa voluntad, dice la ley, y después fue reglamentada, la ley es del 2009 y la reglamentación es del 2013, dice la ley que tiene que tener un representante, 2 testigos, y eso tiene que quedar en la historia clínica. Y la tercera hipótesis es que la persona decida que sí se le apliquen los tratamientos hasta las últimas consecuencias y en ese caso también lo debe manifestar. Esas son las 3 hipótesis, los 3 derechos, digamos, que consagra la ley. Estoy pensando en situaciones concretas en las que la familia no esté al tanto, por ejemplo, de que ha firmado eso, o que aún sabiéndolo intenten intervenir para que, bueno, porque uno tiene la esperanza de que el ser querido pueda eventualmente mejorar, ¿no? La ley exige que se hagan dos cosas o documentos. Uno queda en la historia clínica del paciente, uno con el paciente, pero hay un delegado del paciente que en caso de que el individuo no esté en condiciones de dar su voluntad, pueda decir: yo afirmo que este señor no quería tal cosa. Yo creo que es un paso muy importante. De hecho, estas cosas existen, pero existen sin la formalidad necesaria. Y muchas veces, los médicos, en un intento por salvar la vida como dé lugar, claro, vamos más allá de lo que estrictamente sería necesario, y a veces con sufrimiento del paciente. Para nosotros el salvar la vida pareciera que fuera la máxima de nuestro proceder. Sin embargo, no es así. Nosotros tenemos... No siempre es así, claro. Hay casos. No siempre es así. Claro. Pero ustedes incorporan el concepto de calidad de vida. En la consulta uno lo ve, lo argumentan. Eso parece ser... Cada vez más. Cada vez más. Por suerte, cada vez más. Bien. Es decir, no tratamos solamente por la vida, sino además por la calidad de vida y el buen vivir. Bien. Estoy viviendo una situación compleja, ¿no? Porque yo entiendo, hay una persona que toma determinada decisión que a veces contradice la voluntad de otros familiares directos o cercanos o de amigos que seguramente se sienten con derecho por el afecto, que es un derecho interesante para argumentar, con derecho por el afecto a en su momento decir: bueno, vamos a desoír esto, vamos a decidir nosotros. Y ahí aparece ese otro que fue testigo en su oportunidad, que tendrá que ser el guapo del momento y decir: no, pero... Está escrito, ¿no? Y viene acompañado con el papel. Está escrito. Qué difícil, ¿eh? Son situaciones extremas. Lo que sucedió en los últimos 100 años en relación a la muerte es tan brutal. No hemos tomado conciencia de lo que significaba la muerte vivida en el domicilio, acompañado por todas las personas que querían al paciente, a una muerte hospitalizada, muchas veces en el CTI, alejado de la gente que más lo quiere, a veces inconsciente durante mucho tiempo, hasta que finalmente muere. Son 2 muertes que no tienen nada que ver. Y esto en el transcurso de 100 años, gracias a la aparición de la tecnología. Gracias a la aparición de la tecnología hubo que redefinir la muerte. Claro. Antes la muerte era simplemente dejar de respirar. Claro. Ahora no alcanza, le pones un tubo, le pones un ventilador y sigue viviendo. Antes era cuando el corazón no daba más, ahora lo trasplantás y sigue viviendo. O con un cardiodefibrilador, está fibrilado, lo desfibrilás y sigue viviendo. Entonces, los límites de la vida y de la muerte se han desdibujado. Y lo que va quedando, sí, con mucha más importancia es la calidad de vida. Y la calidad de muerte, que es otro concepto. Calidad de muerte. También difícil, claro, de aceptar, pero bueno, ya que todos vamos a llegar a esa situación, que sea cuando se pueda elegir de la manera menos cruenta o menos dolorosa, ¿no? Tenemos derecho a morir con dignidad. Claro. Ese es el punto. ¿Y qué pasa, doctor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué de la voluntad anticipada no se habla? ¿Por qué, como usted dice, si salimos a la calle o si consultamos a nuestros televidentes sobre qué es la voluntad anticipada, la información
no fluye, o la otra persona tiene que ponerse a pensar, a ver de qué algo de eso oí. Creo que acá influyen varios factores, pero uno de ellos es que vivimos en una sociedad que oculta la muerte, Cierto. que no la enfrenta, que prefiere no verla. Es curiosísimo, cuando uno va escucha la publicidad de una empresa funeraria, por ejemplo, Sí. prevéngase. ¿Prevenir qué? Prevéngase. ¿Pero prevenir qué? Es decir, pareciera que en el fondo la muerte es dominable. Por lo menos el costo del sepelio. Ese es lo que... Es de eso que están hablando. Claro. Prevéngase del costo del sepelio. El costo del sepelio, Fíjese usted que la religión, o todas las religiones en el fondo, existen por una necesidad del individuo de ir más allá de nuestra muerte. En el momento actual, las religiones están cayendo. Son muchísimas menos las... En Occidente, ¿no? Bueno, estamos hablando en Occidente. No, esto todo que estamos refiriéndose al mundo en el que estamos, en Occidente. En este momento, la creencia es en la ciencia. En la ciencia todopoderosa es una nueva diosa que desplazó a otros dioses y a otras religiones. Por tanto, el morir, la esperanza, ¿está puesta en la religión? Ya no, está puesta en la ciencia. La ciencia va a poder que yo viva mucho más. Entonces la muerte, ¿por qué encarar la muerte? La diferencia es que la ciencia no nos promete la vida eterna. Mejor dicho, nos dice, mirá que igual yo voy a hacer lo que pueda, va a llegar un momento que te va a hacer. Pero un poco más te voy a... Claro, seguramente siempre un poco más te voy a poder estirar. Claro. Es como la tortuga de Aquiles. Siempre un poquito más vas a poder ir. Claro. Tengo algunas consultas de nuestros televidentes que estaría bueno compartir con ustedes y en la medida de lo posible responder. Girley dice, buenas tardes. ¿La voluntad anticipada es aplicada solamente a enfermedades incurables? En casos de accidentes con consecuencias horribles, de un coma profundo sin retorno, ¿es aplicable? Gracias, porque además es muy amable con el programa. Sí, la voluntad anticipada, que sería una de las hipótesis que plantea la ley, plantea que la persona puede prever y dejar escrito que en caso de una enfermedad incurable en la etapa terminal puede decidir no continuar con los tratamientos. Esa exactamente es lo que la ley, lo que se aplica, digamos. En el caso de un accidente, por analogía, debería de ser similar. Digo, no lo dice la ley habla de una enfermedad incurable, pero si estamos hablando de un accidente en que la persona tiene muerte cerebral, por ejemplo, ¿no? Digo, ahora, la realidad muestra, ustedes me dirán en qué porcentaje, que hay pocos casos de voluntad anticipada escrita, o relativamente pocos, y que es la esposa, el hijo, la hija, la madre, en fin, según sea el caso, que tiene que tomar esa decisión. Sí, la ley esa hipótesis la contempla también. En caso de que no haya... Exacto, en caso de que la persona no haya previsto que tenga un documento en la historia clínica y esté en un momento inconsciente, en una etapa de una enfermedad incurable, la familia, y ahí empiezan a establecer la reglamentación, esposa, concubina, o sea, toda la... puede decidir que no se le aplique más. Y en ese caso, en caso de que haya familiares en contra, o sea, opiniones en contra, el médico es el que finalmente... indica el fiel de la balanza. Sí, claro. Exacto. Sí. Estamos viendo justamente en este momento en pantalla el formulario que hay que leer atentamente, obviamente, y allí consignar los datos llenando los espacios vacíos. Alguien pregunta también, y es bueno compartirlo, si se necesita un escribano para hacer el acta. No. Todas las instituciones médicas tienen que tener el formulario a disposición de sus usuarios. Por ejemplo, en el mostrador de admisión. Sí, tiene que estar. Porque si yo lo quiero pedir y estudiar. Sí, exactamente. Bien. Si uno prefiere hacerlo con escribano, que puede, el escribano toma el formulario, lo protocoliza, o sea, exactamente ese texto, digamos, y bueno, queda en documento notarial también. O sea, hay dos opciones, la persona elige cuál de las dos opciones. Uno tiene costo, que es la intervención del escribano, y el otro no tiene costo. Ahora, intervienen ahí múltiples factores, todo lo que significa la muerte para las personas, para los familiares, los seres queridos de la persona que está en ese cuadro tan agudo o tan grave o tan extremo, pero también los prejuicios en torno al sistema de salud, así se lo quieren sacar de arriba porque es viejo, o me están ocultando por tal terapéutica porque es cara.
ese tipo de cosas que seguramente ustedes alguna vez han escuchado o han enfrentado. Yo creo que no. Yo creo que influye fundamentalmente el desconocimiento y el temor fundamentalmente a enfrentar la situación de muerte. El desconocimiento no solamente de las personas, sino también de nosotros, los médicos, porque si un paciente viene y nos dice, ¿cómo hago para firmar la voluntad anticipada? Lo más probable es que no sepa el médico contestar, porque así nomás, está desinformado. Sí, claro. El propio personal médico, ¿sí? El propio personal médico. Yo creo que tenemos que avanzar en la información necesaria. Este programa es muy importante justamente para divulgar la existencia de esto. Todo depende, además de lo que la persona en última instancia piense que le va a poder pasar en su vida. Claro. Si uno tiene confianza en su futuro y en que va a andar todo bien, ni se preocupa de este tema, que es lo más probable que nos pase al 80-90% de la población. Yo no lo tengo firmado. Claro. Tengo también fe en que mis compañeros no me van a andar torturando al santo botón. Claro. No se van a encarnizar con usted, doctor. Pienso, generalmente sucede con las personalidades, los médicos o con personalidades importantes de la sociedad, generalmente hay encarnizamiento. Un caso típico fue Franco, por ejemplo. Franco recibió algo así como 70 transfusiones. Lo vieron no sé cuántos profesionales. Tuvo una agonía prolongadísima al santo botón, claro. Porque todos sabían que se iba a morir. Y eso ocurre a veces con algunas determinadas personalidades. Cuando usted dice tuvo una agonía prolongadísima, ¿con conciencia de esa situación? No, creo que Franco, no tengo bien los detalles de cuándo perdió la conciencia, pero creo que no estaba consciente. Ajá. Que además lo que ha cambiado de la medicina en los 40 años que pasaron desde ahí hasta ahora, ¿no? ¿Sabe por qué le digo? Yo siempre recuerdo un hecho que después cambió con las normativas, pero hace unos 20 años me operaron de apendicitis y cuando estaba por entrar al quirófano viene alguien y me dice, Sotelo, acá está el formulario para donar órganos. Sí. Y yo le digo, ¿cómo? Tengo una apendicitis. No, dice, por cualquier cosa, me dice. Y yo le digo, bueno, por cualquier cosa lo dono, pero si no era el momento para encarar a una persona a ver si quería. Eso después se corrigió. La apéndice la donaste. La apéndice la doné, por supuesto. Sí. Digo, todo eso también ha ido cambiando en los procedimientos, en la manera de comunicarse el personal de la salud con el paciente, ¿no? Todos somos ahora donantes universales, salvo expresa voluntad en contrario. Y eso es buenísimo. Sí. Eso es formidable, es un avance, otro avance formidable de la legislación en salud. Es distinto al consentimiento informado, que era la diferencia que porque tú me vi preguntar. porque estuve leyendo que tiene una opinión bastante crítica con respecto al consentimiento informado. Sí. Volvemos a los 100 años atrás y los 100 años en el momento actual. Antes la sociedad se hacía honor a la palabra. Los contratos muchas veces eran de palabra. Aquello de estar firmando y dejando por escrito, bueno, tú me das tal cosa, yo te doy tal cosa, lo tengo acá. Bueno, hoy la palabra entre médico y paciente pareciera haber caído en desuso. Entonces necesitamos un papel que garantice, de alguna manera, la información que está recibiendo es la total y correcta, y por otro lado yo quedo a salvaguarda de que si te pasa determinada cosa, yo te avisé. Eso lo vemos hasta en la emergencia, que el médico está más pendiente de la computadora, de llenar los datos, entonces, a veces que del cuadro del paciente. A lo que voy es, el consentimiento informado es un acto fundamental de toda relación médico-paciente. El médico tiene una concepción de la enfermedad basada en sus conocimientos científicos y el paciente tiene una concepción de su enfermedad basada en aspectos culturales, pero no siempre comparte con el médico la realidad. Entonces el médico tiene que traducir en un lenguaje del paciente todo ese conocimiento que él tiene. Es imposible. Lo que puede hacer es una aproximación y darle las herramientas fundamentales para que el paciente pueda elegir y respetar ese derecho a la elección frente a lo que yo le estoy proponiendo. Siempre suponiendo que confía en que lo que está haciendo el médico es lo mejor que le puede hacer. Eso requiere confianza. Confianza que es fe en el otro. Fe mutua.
Fe mutua, sí. Si eso no está, el consentimiento informado, firmado fríamente, es absurdo. Esa es mi crítica. Ojo, también es un avance importante. Lo que pasa que es un avance, no es en realidad un verdadero consentimiento informado. ¿Qué pasa? A veces el consentimiento se lo dan la enfermera, firme acá, o se lo da el técnico que lo recibe en determinada... Firme acá. Y la persona firma, como nosotros firmamos un contrato de Antel con la letrita chica que ni siquiera leemos, Claro. porque tengo que firmarlo. ¿Estoy informado? No, no estoy informado. ¿Respeta mi voluntad? No, no respeta mi voluntad. Una vez más los felicito por los invitados. Ese doctor es muy humano. Su título lo tiene como se debe. Doy fe de eso porque soy acompañante de enfermos y lo he visto trabajar. A la flauta. Bueno, alguien pregunta y no además de elogiar el programa, ¿qué pasa con las personas que tienen Alzheimer? Bueno, ahí es una situación de incapacidad que puede estar declarada o no. Ajá. Si está declarada y tiene un curador, es el curador el que decidiría. Si no está declarada, serían los familiares más próximos. Y como siempre, en caso de controversia, el médico finalmente va a ser el que evalúe eso, ¿no? ¿Un paciente de diálisis puede negarse mediante estos procedimientos a seguir recibiendo el tratamiento? Sí. Si es una enfermedad terminal, en fase terminal, podría. Acá hay aspectos que yo creo que Hay son zonas agujeros. grises, ¿no? Sí, hay grises. hay zonas grises, claro. Pregunta una televidente. Por eso Yo me pregunto desde hace rato. Uno tiene por la Constitución, a ver, corregime, obligación a cuidar de su salud. Sí. El suicidio, ¿qué es? La otra vuelta estuve estudiando, a propósito de este tema, el suicidio de Favaloro. Qué interesante. ¿Tiene derecho o no? ¿Tiene derecho a suicidarse Favaloro o no? ¿Va contra la ley ese suicidio? Yo tengo la obligación de reanimarlo en el caso de que se suicidó y tiene, bueno, no se suicidó, pero casi en un intento de suicidio. ¿Lo puedo reanimar y volver a su situación? Claro, después lo voy a tener que tratar y dejar más o menos como una planta para que no se vuelva a Bueno, suicidar. para nuestro orden jurídico no podemos disponer del derecho a la vida, nuestro. Totalmente. No se puede. No podríamos. ¿No? Eso ya, digo, no Ahora, filosóficamente, pero desde el punto de vista... Desde el punto de vista del suicidio, la carta de suicidio de Favaloro, ¿estaba en su sano juicio o no? Habría que leerla porque vale la pena. Es una joya. Da la impresión de que sí. Es una joya. Como la eutanasia también, ¿no? La eutanasia también es un delito. Tendríamos que Mar invitarlos abierto. de nuevo, ¿eh? Mar abierto, la película. Sí, claro. El hombre incapacitado que no puede matarse, que está totalmente en una situación con una calidad de vida espantosa y que le pide que otros lo ayuden a suicidarse. Lo dejamos por acá y No hay una solución respuesta. general. Claro, No no hay hay respuesta, claro. Les agradecemos mucho su presencia. Tenemos para ustedes un paquete de yerba para Muchas cada gracias. uno. Ah, pero qué bueno. Para seguir hablando de estos temas y amargueando. Muchas gracias. Salud y Gracias, flora, por cierto, ¿no? gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Por cierto que algunas de las preguntas de ustedes las hemos contestado y a todas creo que les hemos dado una cierta orientación. Hay que seguir hablando de estos temas. Sí. Son nuestros temas. Tienen que ver con nosotros. Hacemos un agradecimiento y una breve pausa y volvemos. Vamos a hablar de esta interpelación que se está dando en el Palacio Legislativo. Estamos hablando del traslado del centro del Tiburcio Cachón. Presentó Yerba Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Compra Yerba Salud y Flora en Tata Multiahorro y ganate un 0 kilómetro.